La pintura, como en la mayoría de los coches modernos, no es de la mejor calidad, por lo que la carrocería rápidamente se cubre de arañazos e incluso astillas. A pesar de ello, los signos de corrosión son muy raros en este modelo. Sin embargo, no debe tratar el diagnóstico del cuerpo descuidadamente, ya que la mayoría de los Infiniti FX presentados en el mercado secundario se restauraron después de accidentes de diversos grados de gravedad. Además, a la hora de inspeccionar, preste atención a las ópticas delanteras, en muchos ejemplares se empañan. Esto no afecta de ninguna manera el rendimiento, pero será motivo de un pequeño regateo. Pero, si hay grietas en la ventanilla lateral, molduras, es necesario exigir un descuento sustancial para poder reemplazarlas. Solo funcionará junto con el vidrio. Otro punto débil es el cromo de los elementos de la carrocería, que con el tiempo comienza a hincharse y desprenderse. En muchas copias, el botón de apertura del maletero puede dejar de funcionar repentinamente, los contactos del botón se oxidan y se pudren. Debido a problemas de contacto, es posible que el limpiaparabrisas de la puerta trasera y la cámara de visión trasera no funcionen correctamente. En automóviles de más de 5 años, los casos de puertas delanteras caídas no son infrecuentes. Esto ocurre debido a una sujeción débil de las bisagras a la puerta y la carrocería. Ambos motores son muy fiables y en algún momento estuvieron entre los 10 motores más fiables del mundo. Con un mantenimiento adecuado, la vida útil del motor antes de una revisión importante es de 400 a 500.000 km. Ambos motores están equipados con una transmisión por cadena de distribución. Su vida útil en la mayoría de los casos es de 150 a 200.000 km, después de lo cual es necesario reemplazar la cadena y los tensores. El estiramiento de la cadena a menudo conduce a un funcionamiento incorrecto del motor, arranque difícil, a menudo se cala, aparecen errores en los árboles de levas y también puede aparecer diésel. Si ignora el problema, esto puede provocar un encuentro fatal entre los pistones y las válvulas. La revisión del motor en un centro de servicio oficial costará entre $2.000 y $2.500. A menudo, un error en el árbol de levas aparece debido a sensores defectuosos. Reemplazar los sensores costará entre $50 y $100 si el automóvil se opera en el modo deslizamiento hasta el piso. Se hace necesario monitorear constantemente el nivel de aceite. Si el nivel de aceite baja con frecuencia al mínimo, el indicador de presión de aceite en el panel se enciende, la vida útil del motor se reduce significativamente. Después de 100.000 kilómetros se observa un aumento paulatino del consumo de petróleo. Crítico, el consumo se considera superior a 2 litros cada 10.000 kilómetros. Puede haber dos razones. La primera es que los catalizadores quedan inutilizables, se requiere reemplazo cada 120 a 150.000 km. La mayoría de las veces el problema lo enfrentan los propietarios que constantemente repostan combustible de baja calidad. El segundo es el desgaste del grupo de pistones, que se produce como resultado de la entrada de polvo cerámico de catalizadores destruidos en las paredes del cilindro. El problema se puede solucionar revisando o reemplazando el motor, además de comprar 4 catalizadores nuevos. Para evitar costes elevados, es necesario sustituir rápidamente los catalizadores superiores por parallamas. Otro problema característico de estos motores es la tendencia al sobrecalentamiento, por lo que la tapa de la válvula puede deformarse y la culata se dobla. El problema lo encuentran con mayor frecuencia los propietarios de automóviles con la unidad de potencia VK45DE. Esta dolencia se complica por un sensor de temperatura del motor que funciona incorrectamente. Ha habido casos en los que ya salía vapor de debajo del capó y el indicador de temperatura apenas comenzaba a acercarse a la marca de temperatura alta. La principal señal de que el motor se está sobrecalentando es la presencia de aceite en los pozos de las bujías. Además, esto puede ser una señal de que hay problemas con el grupo de pistones. La presencia de aceite en los pozos de las bujías provoca problemas de encendido con el tiempo. Para evitar problemas, es necesario comprobar periódicamente el sistema de refrigeración en busca de fugas de refrigerante y bolsas de aire, y también controlar periódicamente la limpieza de las celdas del radiador. A menudo, los propietarios de Infiniti FX con motor 3,5 se quejan de un ralentí inestable. La mayoría de las veces, la razón radica en las cubiertas de los árboles de levas de escape. Revíselas y reemplácelas. Después del rediseño, se comenzaron a instalar amortiguadores de aire en el colector de admisión de las unidades de potencia.
En teoría, esta innovación ayuda a reducir ligeramente el consumo de combustible y mejorar el rendimiento del motor. Sin embargo, en la práctica, las cosas no son tan halagüeñas. Para muchos propietarios de FH45, esta mejora supuso costes adicionales. El problema más común al que se enfrentaron los propietarios fue el desatornillado aleatorio de los tornillos del amortiguador, como resultado de lo cual entraron en el motor. En la mayoría de los casos, este problema terminó en costosas reparaciones de la unidad de potencia. Para protegerse de problemas, se recomienda sellar los pernos con sellador. Una vez cada 120 a 150.000 km es necesario limpiar la válvula de mariposa. Síntomas: la velocidad fluctúa, el motor puede pararse al ralentí. Después de limpiar el amortiguador, se requiere calibración en un escáner del distribuidor. De los accesorios del motor, solo el embrague del compresor del aire acondicionado, que se atasca por la suciedad y el óxido, puede causar problemas. Hay una tapa reguladora de presión instalada en el radiador de refrigeración. Esta pieza tiende a agriarse y, si no se controla su estado, el radiador puede explotar por exceso de presión. Más cerca de los 200.000 kilómetros, es necesario sustituir el radiador. Aparecen fugas, no conviene retrasar la sustitución del radiador, ya que su rendimiento afecta no solo al motor, sino también a la transmisión. Con el tiempo, el indicador de nivel de combustible comienza a proporcionar información inexacta. La razón es la contaminación de las pistas del tablero de medición. Para eliminar la deficiencia, es necesario limpiar el tablero. El Infiniti FX de primera generación está equipado únicamente con una transmisión automática de 5 velocidades del famoso fabricante japonés Hatco. La transmisión es bastante confiable y no causa ningún problema con el mantenimiento oportuno. Incluso con un estilo de conducción agresivo, la caja de cambios puede durar hasta 200.000 kilómetros sin reparación y para conductores tranquilos, hasta 300.000 kilómetros. Debido a que puede haber fugas en el sistema de refrigeración, los circuitos de refrigeración del motor y la transmisión automática pasan por el mismo radiador, se recomienda cambiar el aceite de la caja cada 40 a 60.000 km, así como comprobar el estado de las mangueras de aceite de la transmisión automática. Con agresivo dependiendo de su estilo de conducción, la razón más común por la que es necesario reparar la transmisión son los embragues quemados. Al contactar con el servicio, los funcionarios dictan que se reemplace la caja. No hay componentes originales para reparar, pero esto no es un placer barato, alrededor de $5.000 estadounidenses. Pero si no dispone de esa suma, puede buscar una empresa que se encargue de reparar la caja, lo que costará entre $2.000 y $3.000. Los primeros signos de que la caja de cambios está a punto de fallar serán sacudidas y deslizamientos al cambiar. Al diagnosticar un automóvil, intente llegar al aceite de la transmisión automática. Si está oscuro y huele a quemado, la reparación de la transmisión no está lejos. En copias rediseñadas, es posible que funcione mal la unidad de control de la transmisión automática, TCM. Síntomas: aparece un error de mal funcionamiento del solenoide. Después de reemplazar los solenoides, el error no desaparece. La razón son malos contactos en la unidad de control. La caja se puede reparar después de volver a soldar los contactos en el bloque. El Infiniti FX está equipado con tracción total, el FX35 solo puede equiparse con tracción trasera. Como regla general, no hay problemas graves con el sistema de tracción total. Lo único que es necesario cambiar aquí es el travesaño del eje de transmisión delantero cada 150 a 200.000 km. En raras ocasiones, pero aún así, se han producido casos, en automóviles con un kilometraje de más de 150.000 kilómetros, de fallo del embrague electromagnético. En las versiones extranjeras, la caja de transferencia a menudo falla, negándose a conectar el eje delantero en el momento más crucial. El automóvil está equipado con una suspensión totalmente independiente, puntal McPherson en la parte delantera y multibrazo en la parte trasera. A pesar de esto, es difícil llamar a la suspensión cómoda, dura. Al conducir el Infiniti FX a velocidades relativamente bajas, hasta 100 km por hora, uno tiene la impresión de que se trata de un coche estable y bien controlado, pero esta sensación es engañosa. En primer lugar, el coche está muy pendiente de la pista.
En segundo lugar, debido al hecho de que la carga durante el movimiento recae principalmente en el eje trasero, el delantero se conecta solo en caso de deslizamiento, a alta velocidad, más de 140 km por hora, el automóvil puede girar fácilmente y salir despedido. La carretera, por lo tanto, al ponerse al volante, el FH debe estar extremadamente sereno y concentrado, especialmente en carreteras con superficies en mal estado. Tradicionalmente, en la suspensión delantera, la mayoría de las veces será necesario reemplazar los puntales y casquillos de la barra estabilizadora. Dependiendo de las condiciones de funcionamiento, su vida útil es de 40 a 70.000 km. Debido al gran tamaño de los rodillos, 20 a 21 pulgadas, los cojinetes de las ruedas no recorren más de 60 a 80.000 km, el reemplazo costará $150 estadounidenses. Los bloques silenciosos pueden durar hasta 150.000 kilómetros, las gomas se pueden apretar, por lo que en la mayoría de los casos no es necesario sustituir las palancas. La suspensión trasera es más duradera y no requiere atención más de una vez cada 120 a 150.000 km. Si escucha clics detrás durante una aceleración brusca, significa que es hora de cambiar las juntas homocinéticas traseras. El sistema de dirección es muy confiable. Si con el tiempo aparece un golpe en la cremallera de dirección, no se apresure a enfadarse, esto no siempre conduce a la sustitución de esta unidad. En la mayoría de los casos, los golpes no son un defecto, sino una característica de diseño del bastidor. Al mismo tiempo, las fugas en la rejilla aparecen no antes de los 170 a 200.000 km, reemplazar la rejilla costará entre $400 y $500, las reparaciones, alrededor de $300. Con el mismo kilometraje, es posible que deba reemplazar la dirección asistida, la bomba original costará entre $250 y $300, pero puede ahorrar dinero comprando una bomba de Nissan Skyline con el motor del mismo nombre por $50. 100 a 120.000 km de tracción, hasta 150.000 kilómetros. Pero el sistema de frenos es muy débil, el pequeño grosor y diámetro de los discos de freno no se corresponden en absoluto con el carácter deportivo del coche. Los frenos son ineficaces y se sobrecalientan rápidamente, luego se deforman y requieren reemplazo. La necesidad de cambiar los discos se indicará golpeando al frenar, piden unos $100 estadounidenses por un par de discos. Solo hay una solución al problema y no es barata: instalar discos reforzados o instalar un sistema de frenos de la próxima generación Infiniti FX, alrededor de $1.000 estadounidenses. Con el tiempo, las pinzas delanteras empiezan a golpear, la razón es el desgaste de las guías. A pesar del estado premium del automóvil, el acabado interior está hecho de materiales que no son de la más alta calidad y estropea en gran medida la impresión del automóvil. Pero hablemos de todo en orden. Una de las desventajas aquí es la hinchazón del plástico del panel frontal, esto ocurre después de un kilometraje de 120 a 150.000 kilómetros. Los laterales de los asientos delanteros y los apoyabrazos son de polipiel, que después de 100.000 kilómetros se cubre de grietas y fuertes abrasiones en el apoyabrazos. La consola central está cubierta con láminas de aluminio, que rápidamente se rayan y tienen un aspecto muy feo. Los asientos delanteros se aflojan con el tiempo, desgaste de los engranajes de la estructura de soporte del asiento, y cuanto mayor es el peso del conductor, más pronto aparece el defecto. Eliminar el defecto no es un placer barato, unos $800 en cuanto a fiabilidad. En la electrónica, de la que hay mucha en el Infiniti FX, entonces no se identificaron problemas graves, pero las pequeñas cosas, en un coche con un kilometraje de más de 100.000 kilómetros, pueden estropearle los nervios. Entre los problemas comunes, podemos mencionar la falla de los accionamientos eléctricos de las cerraduras, el motor falla, la varilla del actuador de la cerradura del tanque de gasolina está destruida, la trampilla del tanque de gasolina deja de abrirse. Con el tiempo, el sistema de audio deja de leer discos. Los botones de control de varios sistemas fallan. Si es propietario de este modelo de automóvil, describa los problemas que encontró al utilizar el automóvil. Quizás su reseña ayude a los lectores de nuestro sitio a la hora de elegir un automóvil. Carme.proeste, catálogo de todas las marcas de coches, motores, transmisiones, qué se rompe y con qué kilometraje, qué paquetes pueden golpear duro tu bolsillo. Aprenderás esto y mucho más sobre los coches en